En el capítulo 1, el héroe discreto inicia relatándonos la historia de extorsión que sufre el empresario de transporte Felicito Giannacchi en su natal Piura. Una mañana encuentra en su puerto una carta en la cual se solicitaba el pago de $500 a cambio de protección de su seguridad. En esta carta no contenía ninguna firma, sin embargo en vez de la firma, contenía un garabato que más parecía una arañita. El capítulo número 2 nos cuenta el héroe discreto que tiene como principal protagonista a Ismael Carrera, un hombre viudo de 80 años y que pretendía vengarse de sus hijos mellizos, Mickey y Escobita. Él decía vengarse de ellos dos, ya que cuando él le dio un ataque de corazón y estuvo en el hospital, él escuchó cuando sus dos hijos hablaban que planeaban quedarse con su herencia apenas él fallezca. Y él, en su manera un poco rara de vengarse, decide casarse con su empleada. En el capítulo número 3, Felicito Giannacchi se casa con Gertrudis y a la vez conoce a Mabel. Podemos decir que en el libro nos dice que Gertrudis, su descripción era una mujer sumisa y poco agraciada, mientras que Mabel, amante, era cariñosa y muy tierna, que finalmente terminó enamorando a Felicito. El capítulo número 4, este capítulo más que todo nos narra el matrimonio de Ismael y Armidia. Nos lleva a pensar que en el amor no existe ni edad ni clase social. Y en el capítulo número 5 se relata el enfrentamiento directo que tiene Felicito Giannacchi con los extorsionadores. La respuesta y la manera como lo hace, se puede decir pública, ya que Felicito Giannacchi publica su respuesta en el diario El Tiempo, uno de los más conocidos en Piura, y donde él dice en su respuesta que no pagaría nunca lo que ellos le pretendían. También Felicito Giannacchi se entera cómo trabajaban los extorsionadores, ya que en una conversación con su cuñado el Colorado, él se entera que él también le pagaba a ellos por esta disque seguridad y protección. En el capítulo 6, Lucrecia le hace recordar a Rigoberto que Fonchito seguía hablando con aquel señor extraño. Ellos sentían que no era el mismo y que había perdido su confianza. Así que Rigoberto trató de hablar con él para saber qué es lo que pasaba, aunque ya lo habían llevado a una psicóloga y ella dijo que sí, estaba bien y que era un niño tranquilo. Pero igual seguían preocupados por él. Lucrecia tuvo una idea y era llevarlo con el amigo Rigoberto, el padre Donovan, para que le pueda ayudar. Días después, Fonchito se encuentra con el mismo señor extraño. Esta vez estaba muy pálido y asustado, sin embargo le preguntó su nombre, y aquel dijo que se llamaba Ediberto Torres. En el capítulo 7, el sargento Lituma se acordaba que tenía un amigo que también dibujaba arañitas en cualquier lado. Era uno de sus grupos de los inconquistables cuando era joven. Se llamaba Josefino Rojas, pero estaba un poco con duda, ya que habían pasado como 20 años y su memoria fallaba. Así que para comprobarlo fue hasta Sánchez Cerro, en su viejo barrio. Encontró la casa de sus primos, pero se había convertido en un taller de mecánica. Y se dio con la sorpresa de que el gerente era su mismo primo, José León. Al reencuentro, ellos se sintieron muy felices y se fueron a tomar un café. Mientras que estaban conversando, el sargento Lituma se dio cuenta que hacía dibujitos de arañitas en la mesa. Se sorprendió mucho, así que se fue de inmediato a la comisaría para comentarle al capitán Silva lo que pasaba. Viene justo Felicito Giannacchi y muy bajoneado, y le encuentra con una carta donde decía que su querida Mabel estaba secuestrada. En el capítulo 8, Mickey y Escobita fueron a visitar a Rigoberto, a hablar sobre el matrimonio de su padre Ismael, lo cual estaban muy de desacuerdo, ya que se iba a casar con su sirvienta Armida. Ellos eran el hazmerreír de todos, así que le estaban obligando a Rigoberto para que puedan impedir esa boda y así terminar la relación con su padre. Si no iba a hacer eso, Rigoberto lo iban a demandar por complicidad y encubrimiento. Así que Rigoberto no soportó más y los botó de su casa. En el capítulo 9, Mabel sigue secuestrada y no había rastros de ella. El capitán Silva y Lituma tenían un plan y era hacerles creer a los mafiosos que Felicito Giannacchi aceptara su propuesta. Miguel y Tiburcio eran los hijos de Felicito. Miguel no era hijo de su sangre, pero ambos iban a recibir la herencia de Transportes Narihualá. Ellos se enteraron de lo sucedido, así que conversaron con su padre
para que puedan contratar un guardaespaldas o comprar un arma para que se defendiera. Pero al final, Mabel aparece. En el capítulo 10, el padre Donovan se sorprendió al ver a su amigo de años, Rigoberto, y menos entrando en una iglesia, ya que él no era católico. Le contó la historia sobre su hijo Fonchito y le pidió ayuda. Así que el padre aceptó y habló días después con Fonchito un largo tiempo. Lucrecia y Rigoberto estaban muy angustiados cuando ellos llegaron a casa. Solamente el padre dijo que era un niño diferente, era un niño normal. En el capítulo 11, Lituma y Silva van a buscar a Mabel, a la cual le empiezan a interrogar y esta cuenta lo sucedido desde que comenzó el secuestro hasta que la liberaron. Sin embargo, el capitán Silva se da cuenta de que lo que dice no es veraz y llega a la conclusión que ella podía ser parte del grupo de secuestradores. En el capítulo 12, Narciso es asediado por Miki y Escobita, los hijos de Ismael. Rigoberto se entera de que su hijo estaba haciendo escritos sobre Dios, de cómo les había dado la libertad a los seres humanos de que puedan tomar sus decisiones, y tiene una conversación con él en la cual hablan sobre Dios, religión y sobre por qué don Rigoberto no había tomado la decisión de seguir haciendo las cosas que realmente le gustaban. En el capítulo 13, Lituma habla con Mabel y le dice que podría irse a la cárcel ya que ella había hecho un autosecuestro y a la vez había sido parte del grupo de extorsión. Mabel en un comienzo empieza a resistirse, pero dándose cuenta de que lo expuesto por Lituma era muy veraz y conciso, no le quedó otra más que decir la verdad. A su vez, Lituma le dice que sabe toda la verdad y que ya sabe que ella estaba engañando a Felicito con su hijo, con Miguel. En el capítulo 14, don Rigoberto tuvo uno de los peores días, ya que no solamente habían paralizado su jubilación, también le habían abierto una investigación judicial y su hijo Fonchito había vuelto a encontrarse con Edilberto Torres. Sin embargo, tuvo la buena noticia de que don Ismael llegó de viaje con su esposa, quien lo recibió y le dijo que no se preocupara ya que lo ayudaría en todo lo sucedido. Cuando llegó a su casa, habló con Fonchito y tuvo una discusión, ya que el tema central seguía siendo Edilberto Torres. Cuando terminó de discutir con su hijo, su esposa entra despavorida al escritorio y le dice que su amigo Ismael había muerto. En el capítulo 15, Adelaida, que era la santera del pueblo, habla con Felicito Yanaki. Este le cuenta de que ya sabía lo que había sucedido y quién era el que lo había mandado las cartas de amenaza y pidiéndole el dinero, su propio hijo, Miguel, y que además estaba con Mabel, quien era su amante. Sin embargo, también le cuenta la verdad sobre Miguel, que realmente no era su hijo, sino que era adoptado y que Miguel lo odiaba porque lo había hecho hacer un servicio militar obligatorio. En todo este contexto, Felicito se encontraba muy triste al descubrir toda la verdad. Continuando con el capítulo 16, encontramos a don Rigoberto. Se preguntaba, ¿por qué se demora tanto Lucrecia? Estaba muy ansioso de ir al entierro de Ismael Carrera. Siempre que ellos discutían, el motivo era que Lucrecia se demoraba demasiado, pero ella lo hacía a propósito, porque no quería llegar en plena ceremonia fúnebre. En el capítulo 17 se descubren los extorsionadores, quienes fueron los causantes del incendio. Era Miguel en complicidad con Mabel. Luego ya en la casa, la nota a su esposa algo extraña y le dice que hay una conversación pendiente, pues al día siguiente lo tuvieron en medio de la sala. Su esposa le cuenta la verdad, que Miguel no era su hijo. En el capítulo 18 se reúne don Rigoberto con Felicito en un hotel donde quedaron a encontrarse. Su hijo Edilberto Torres le dijo que tenía problemas económicos y que estaba mal de salud. En eso, en el hotel se encontró con Josefina, secretaria de Felicito. Entonces Rigoberto le dijo que ya estaba en camino su jefe. En el capítulo 19, Felicito Yanaque se levantó temprano y pensó, hoy es el día, por fin el problema que le había atormentado se iba a terminar. Hizo media hora de Qigong, luego fue a su oficina, que queda en la avenida Sánchez Cerro. Sus primeros camiones ya iban a partir y su clientela regresaba, ya que se alejó porque pensaban que iban a ser víctimas de alguna amenaza.
Por último, en el capítulo 20, cuando don Rigoberto se despertó, estaba oscuro todavía y pensó, por fin llegó el día. Lucrecia estaba a su lado durmiendo, estaba cansada, porque estuvo arreglando maletas en el día anterior. Don Rigoberto estuvo escuchando el mar, se ponía a pensar que dentro de unas horas viajará a Europa. Eso es todo, muchas gracias.